tiene inervación, sí. Cuando estaba mencionando ayer del sistema pues eléctrico del nodo, ¿no? Tenemos dos marcapasos, acuérdate, nodo sinusal, nodo auriculoventricular, los haces internodales, Bachmann, Welkenbach y Corel. Welkenbach es el del medio y Corel es el posterior, ¿ok? Puede ser anterior, medio y posterior. Y pues tienes el nódulo auriculoventricular, el sistema de Purkinje, el haz de His, y finalmente el sistema de Purkinje, ¿no? Que va a todo los músculos pues, ya de los ventrículos. El haz del radio izquierdo, el haz izquierdo, sí, se divide en dos, una anterior y posterior, dos ramas importantes, ¿ok? Por eso es haz de anterior izquierdo y posterior izquierdo. En cambio el derecho no tiene esa ramificación, solo es uno, ¿ok? Este sistema, a nosotros a medida que envejecemos, o a veces otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes, o los infartos, o la obesidad misma, hace que se dañe este sistema. Se atrofia, ¿no? ¿Se atrofia? Se atrofia, se hace perezoso, por decirlo así. Es como un cable de la luz, lo cortas. Literalmente pasa eso, ¿ok? Se corta y ahí es donde suceden los bloqueos, ¿ok? Los bloqueos auriculoventriculares, que quiere decir que el impulso nace acá, pero no logra pasar hacia el ventrículo. Entonces el corazón pues deja de latir. Entonces ahí el tratamiento es básicamente pues poner un marcapaso. Tal vez ustedes conocen a un paciente o a un familiar donde tiene acá como una batería, ¿no? En el pecho. Entonces ese es el marcapaso donde el marcapaso, ¿qué es lo que hace? Sería el marcapaso artificial, ¿no? El marcapaso artificial va a hacer que comande el impulso pues del corazón, ¿ok? Entonces esa es la complicaciones. Luego también suceden en los infartos, se dañan estos, a los haces del haz de His. ¿Qué va a suceder ahí? Pues los bloqueos. Tenemos bloqueos completos de rama izquierda y bloqueo completo de rama derecha. ¿Qué quiere decir? Que bloqueo acá o bloqueo acá y ya no conduce el impulso por acá. Doctor, entonces ya no se contrae. Sí se contrae. ¿Por qué? Porque conduce todo el haz izquierdo y viaja el impulso eléctrico, pero de una manera anómala. ¿Ok? ¿Cómo viaja el impulso? Normalmente nace acá. Si tú te imaginas flechitas, va a venir una flechita por acá, por allá, y todas las flechas convergen acá. Luego la flecha baja con la flecha, no la blanca, síguele, es igualito. Así viaja el impulso eléctrico. Entonces, eso que condiciona que, por ejemplo, en los ventrículos, lo primero que se vaya contrayendo es las bases, ¿ok? Y lo último que se contrae viene a ser la punta, por decirlo así, de los ventrículos. Y sucede, pues, el revés cuando se relaja, ¿no? Entonces, ese es el principal sistema de conducción que tiene el corazón. Y algo que mencionar, les dije que en la primera clase que lo que sucede, por ejemplo, eléctricamente en las aurículas no puede pasar por los ventrículos si no es que no pasa por mi principal marcapaso, que es el nódulo auriculoventricular. Entonces, todo lo que sucede en las aurículas, toda la parte eléctrica debe converger, recuerda, en el haz del nódulo auriculoventricular y luego pasa a los ventrículos. ¿Qué ayuda al corazón a tener este aislamiento? Porque, no sé, pues si lo comparamos con un cable, a veces lo aislamos con cinta aislante, ¿no? Entonces, acá también tenemos como una cinta aislante, entre comillas, que es todo el sistema de valvas. Nuestras valvas, que es tejido fibroso, no es tejido, no es músculo las valvas. Las valvas, como me refiero, son las valvas pues, que conforman las válvulas, ¿no? Entonces, todo ese sistema de válvulas, el tejido es fibroso. Y ese tejido se va a expandir entre todo, pues si tú lo cortas transversalmente del corazón, vos vas a ver como un tejido que atraviesa el corazón. Entonces, ese tejido fibroso va a ser bien importante eléctricamente. ¿Por qué? Porque eso aísla al ventrículo de la aurícula para que no pase pues, impulso eléctrico. Entonces, todo lo que va a pasar al ventrículo sería solo lo que pase por el nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular está por acá, ¿ok? Alguien, bueno, nadie. Acá hay un triángulo, este es el paro anatómico, ¿ok? Para que ustedes le vean. ¿Cuál? El triángulo de Koch, ¿ok? Triángulo de Koch, acuérdate, triángulo de Koch, ahí están
los bordes, ¿no? Que viene a ser el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y también pues la válvula de la tricuspidia, ¿ok? Son las tres caras, las tres paredes, por decirlo así, de tu triángulo. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿qué está contenido en el triángulo de Koch? El nódulo auriculoventricular más no el nódulo sinusal, ¿ok? Te puedo preguntar cuáles son los bordes del triángulo de Koch. Ahí los tienes, ¿no? O sea, esos son los bordes. Si nosotros lo llevamos anatómicamente, a ver acá, creo que no se ve, acá está, ¿no? Entonces es el triángulo, mira. Obviamente es imaginariamente, pues, ¿no? Es como los que hicieron anatomía, ¿no? Tendón de Todaro, el seno venoso coronario y las válvulas septal tricuspidia. Entonces acá dentro de este triángulo, esta estrella, perdón, es el marcapaso, el nódulo auriculoventricular. Se puede preguntar por los bordes, se puede preguntar el contenido. Nuevamente insistiendo con la morfología, la patología pues, del corazón, decir pues que sus fibras, acuérdate que están unidos y sobre todo por los desmosomas y sobre todo lo que refuerza son los uniones GAP, ¿ok? ¿Para qué sirven las uniones GAP? Es para hacer el impulso mucho más rápido, que viaje por todas las cardiomiocitos y que también las uniones sean fuertes, por decirlo así, ¿no? O sea, que no sean fáciles pues, de romper. Para que ayude más adelante, para que ayude con la distensibilidad también. Acá son las uniones GAP, es así, ¿no? Que lo vemos esquemáticamente, es una unión GAP. Ustedes saben que cuando sucede la despolarización de una célula, ¿qué significa? Que viajan el potasio, el sodio. ¿Qué significa despolarización? Volver el interior de una célula positiva, ¿no? Eso es lo más básico, es lo bioquímico, por decirlo así, que sucede antes de que hagas esto, ¿no? Entonces, es lo que sucede a nivel muscular. Pero a nivel cardíaco sucede ello también, pero para que ayude a que el impulso eléctrico llegue con mayor rapidez a todo el corazón, esas uniones GAP ya no están como ayuda a que el impulso eléctrico atraviese directamente, no es necesario que viaje de célula en célula despolarizando. Entonces, para eso nos sirve también lo que es la unión GAP. Entonces, esos son los. Se llama sin sitio, ¿ok? Sin sitio auricular o ventricular, que básicamente pues, no tiene un tejido específico, es un tejido fibroso en sí, del tejido que aísla y el tejido nervioso pues, del corazón. Acá está cuáles son en general, cuáles son los histológicamente, cómo está conformado el corazón, ¿no? Fibras musculares contráctiles, que vienen a ser los cardiomiocitos, ¿ok? Fibras musculares no contráctiles, que son las células nodales. Las células nodales son células especializadas, son como neuronas, entre comillas, ¿no? Que van su principal acción pues viene a ser la producción del impulso eléctrico y la conducción de este. Está lo que le decía del ritmo sinusal normal, que está entre 60 y 100, ¿no? Que debe ser siempre rítmico. Nuevamente esto, y acá lo que quiero que vean es esto de acá. Es lo que mencioné la vez pasada, es lo que sucede en un cardiomiocito, pero del nódulo, ¿okay? Del nodo, por ejemplo, acá está, ¿no? Digamos de la parte ventricular, ¿ok? Sea del nódulo auriculoventricular, podría ser, ¿ok? ¿Qué sucede toda esta fase? Toda esta fase sucede en la parte del cardiomiocito. La meseta. ¿Okay? Ahí está la meseta. Un cardiomiocito tiene que estar en reposo, ¿ok? Y su carga entonces debe ser negativa, la interior, intracelularmente. ¿Cuánto es la carga negativa? Más o menos menos 60, ¿ok? Menos 60, incluso acá lo ponen menos 85, mira. Es una carga del cardiomiocito en reposo. Quiere decir que es cuando descansa. Obviamente, pues ese descanso para el cardiomiocito es cosa de milisegundos, ¿no? Porque nuevamente tiene que preparar para una nueva contracción. Entonces, un cardiomiocito, si lo ponemos así, pues empieza en la fase 0, ¿ok? Fase 0, ¿qué quiere decir? Despolarización rápida, ¿ok? ¿Qué sucede?
aumento, apertura de los canales rápidos, de canales de sodio. Mira. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a entrar bastante sodio a nivel intracelular. ¿Para qué? Para volverle más positiva la carga interna, ¿no? O sea, prácticamente despolarizarla, ¿ok? Luego viene la fase 1, que viene a ser la repolarización temprana, cierre de los canales de sodio y salida de los canales de potasio. Quiere decir que nuevamente está volviendo la célula a concentrar un reposo. ¿Para qué? Para entrar ya, pues, volver la carga interna ya pues, más negativa, ¿no? Luego la fase de meseta o plateo. Cuando tú leas tu diapositiva, lee todo, ¿ok? Por ejemplo, a veces yo les pregunto por la fase de plateo. Y me dicen, no, pero ¿cuál es esa fase? ¿Cuál es esa fase? ¿Cuál es esa fase? Y ahí está grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el calcio, ¿no? Claro, es del calcio, ¿no? La fase de la meseta es del calcio. Quiere decir que mantiene, o sea, en esa fase, la carga interna del corazón, del perimiocito, no se va a mover todavía, porque necesitamos un periodo cortísimo, pero necesario, para que pueda, pues, el potencial viajar adecuadamente del tiempo de dejar a los ventrículos, ¿no? Entonces, es la entrada de calcio, ¿ok? Y finalmente lo que continúa la repolarización, que ya cuando se cierra gradualmente con los canales de calcio, ¿ok? Y ya pues ya no entra más carga positiva y finalmente llega nuevamente a la potencial de acción en reposo. Todas estas fases las tienen generalmente de los ventrículos para abajo, ¿ok? Hay acá por ejemplo tienes de las células nodales, mira, o sea, del nódulo sinusal, ¿ah? Del nódulo sinusal, por ejemplo, no hay meseta, acá dice bien grande, ¿ah? No hay meseta en el nódulo sinusal, solo hay fase 0, fase 3, fase 4, no hay, digamos, meseta, ni fase 1 ni fase 2, ¿por qué? Porque el potencial de acción que tú vas a tener en el nódulo auriculoventricular tiene que ser rápido. Ahí no necesitas. ¿Para qué sirve la meseta? ¿La meseta es lo que lo hace, es el calcio o no? El calcio, la meseta no es el calcio. ¿Qué hace el calcio? La meseta, ¿qué es lo que me entienden? ¿No? ¿Qué es meseta? Ingreso del calcio. Ingreso de calcio. ¿Pero para qué? Para mantener a mi célula todavía despolarizada. O sea, que no se mueva todavía la carga eléctrica interna. Porque ¿qué es lo que está buscando la célula? Entrar nuevamente en reposo. Está repolarizándose. ¿Ok? Pero en la fase de meseta o plateo ingresa calcio nuevamente, entonces la vuelve como que más estabilizada. ¿Para qué? Para darle tiempo a mi impulso eléctrico que todavía continúe y llegue a todos mis cardiomiocitos. ¿Ok? Que es lo ideal. ¿Dónde sucede? Acá está, mira. Si tú te das cuenta, mira, este es el rojo, ¿no? El rojo, por decir, este es el más característico, ¿no? ¿Dónde sucede? A partir del nódulo, ¿qué? Auriculoventricular, mira. Del nódulo auriculoventricular para abajo tienen toda esta característica, ¿no? Fase 0, 1, meseta, 2, o 2 y meseta, 3 y 4, ¿no? ¿Te das cuenta? En cambio, los haces internodales y el nódulo sinusal no tienen meseta. Fuerte, sí. Acá nuevamente, ¿ok? En el nódulo sinusal, fase meseta, no tiene. Aurícula, sí, una parte muscular. Ventrículo, sí, fibras de Purkinje también, ¿ok? Acá, mira, la exploración de la fase 4, ninguna marcapaso lateral, pero son características. Este también. Y acá, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Características propias de las células nodales, pues no hay función o no hay fase meseta. Acá lo que te preguntaba, ¿no? En la práctica te decía cuánto es la frecuencia cardíaca con el impulso a nivel de cada nivel. Del nódulo auriculoventricular es de 40 a 60, mira. Nódulo auriculoventricular. Haz de His de 40, fibras de Purkinje 15 a 20, y cuando es del nódulo sinusal más o menos de 60 y 100, que es lo normal, ¿ok? Entonces, ¿por qué sirve este doc? Porque, acá está. ¿Por qué? Porque, ¿quién dije que comanda todo? ¿Quién comanda todo? Marcapasos. Sí, pero ¿quién? ¿Cuál marcapaso? El nodo auroventricular. No. Sí, no. El sinusal. Sinusal, el de arriba, ¿ok? Él debe comandar todo, te digo. Sí. Fisiológicamente, él comanda todo.
nódulo sinusal. Entonces el nódulo sinusal, su función es enviar impulso. ¿Con qué frecuencia? Con 60 y 100. Y esa es tu frecuencia cardíaca de todos nosotros ahorita, ¿no? Profesor, y ese es el pulso más alto que hay de todos, Claro, ¿no? de todos es el más alto, porque ese es el que debe comandar, ¿ok? Y es lo normal, 60 y 100, ¿ok? Estás en reposo, de repente puede estar por 50 y 58, ¿ok? Yo que estoy hablando debe estar en 89, incluso hasta 90 latidos por minuto, ¿ok? Que eso es lo normal. Este nódulo sinusal es que recibe pues inervación también de la parte simpática y parasimpática, ¿ok? Eso que dice, a veces pues se dice, estás corriendo, necesitas más impulso, ¿no? O estás en reposo, necesitas menos impulso. Entonces es lo que va a comandar el corazón, ¿ok? Ahora, yo te dije, va a haber enfermedades. Sí, hay enfermedades que, por ejemplo, el nódulo sinusal deja de trabajar. Entonces, ¿tú dejas latir el corazón? No. ¿Quién comanda? Si es que el aurículo ventricular. Pero no con 60 y 100, sino de 40 y 60. ¿Ok? Entonces, hay características en el electrocardiograma, por eso ahí preguntaba, por ejemplo, Diana decía, ¿cómo yo voy a, qué es lo que hago el electrocardiograma, ¿no? ¿De qué me sirve? Entonces, yo en el electrocardiograma voy a ver, ¿no? Si está mi frecuencia entre 40 y 100 y veo que como que casi bloquea, el PR muy largo, o una P que no le sigue a un QRS, entonces digo, algo está mal. Y si está en 40 y 60, digo, pues no, probablemente el nódulo sinusal esté dañado. Entonces, probablemente el paciente tenga una enfermedad del nódulo sinusal, ¿ok? Y por eso se desmaya, por eso tiene mareos y por eso necesita un marcapaso. Entonces, por ejemplo, si sabiendo la cifra, la data, lo puedes más o menos interpretar tu electrocardiograma, ¿ok? No es que en un día no lo van a aprender, eso definitivamente. Yo en pregrado no entendía IKG, ¿no? Entonces, ya con los años de especialidad, donde día a día pues mides todo el día del IKG, pero lo más básico que les enseñé esta vez es suficiente para saber interpretar un IKG. Y más adelante lo vamos a volver a ver con cada tipo de arritmia de enfermedad, porque más adelante, por ejemplo, hay solo infarto, entonces vamos a ver solo características de IKG de infarto. Hay una clase de arritmias, vamos a ver características de arritmias, ¿no? Entonces, si por ejemplo se daña, también se puede dañar el nódulo auriculoventricular y el nódulo sinusal, sí, los dos sí se dañan. Entonces, ¿quién comanda? El haz de His, de 20 a 40, ¿no? Doc, ¿se puede dañar hasta acá? También. Y hay pacientes que vienen con este ritmo, de 20. Ya prácticamente están pues entrando en paro al paciente. ¿Okay? O hay pacientes increíblemente que son abuelos generalmente, que vienen con unas frecuencias de 25, 30 y están tranquilos ahí. Pero como no hacen nada, no necesitan más frecuencia cardíaca, ¿no? Pero vienen con mareo. ¿Por qué? Porque no es suficiente esta frecuencia para llevar un gasto cardíaco adecuado a nivel neurológico, ¿no? Con la actividad física ya no claro, o sea, mientras está sentadito, está tranquilo, dice mi papá está tranquilito mientras está sentado, pero viene a caminar, se va al baño y se marea. Claro, pues ya no tiene la bomba, ¿no? O sea, ¿qué le va a dar? En el mismo. Entonces, ahí le hacemos pues los exámenes correspondientes y dependiendo pues de las comorbilidades y estado del paciente, pues le ponemos un marcapaso, ¿no? ¿Qué consiste el marcapaso? Tú despierto, te cortas, hacemos un corte pequeño acá, te ponemos un cable, ¿no? O sea, introducimos por tu cuello, ponemos un cable hasta acá. Y este cable llega acá y la batería acá, ¿no? Que es como la batería de tu celular. Y empieza la batería a darte electricidad y te da pues la frecuencia cardíaca normal de 65 que nosotros le podemos Profesor, ¿y eso puede trabajar, por ejemplo, un porcentaje, por ejemplo, así el corazón normal y un porcentaje del corazón, el marcapaso, no? ¿Ah, sí? Así, sí. porque yo he visto así un caso, porque he visto videos que, por ejemplo, así de lo que está normal y colocó como un infarto y se activó el marcapaso. Entonces, hay distinta programación, ¿no? El marcapaso es como fuera un robot y a nosotros lo manejamos. Cuando detecta que... entonces lo podemos manejar. Hay pacientes que ya su sistema de conducción ha dejado de trabajar totalmente, ¿no? Ya sin marcapaso ellos no viven. Entonces el marcapaso lo programamos a que le dé siempre. El marcapaso siempre va a trabajar, pum, pum, pum. ¿Cuál es lo malo de ahí? Que se va a agotar el marcapaso. Es una máquina, la batería se corta, se agota, tenemos que estar cambiando el marcapaso. Pero hay pacientes, como dice su compañero, que el sistema de conducción funciona y no, funciona y no. Mientras funcione, yo le pongo el marcapaso. Mientras tú detectes un impulso del corazón normal, apaga. Yo no quiero que le des. Y si tú detectas que no está ningún impulso eléctrico, dale. Entonces ahí funciona el marcapaso.
Entonces eso se llama pues dependencia del marcapaso, ¿no? Hay personas que son 100% dependientes del marcapaso y hay personas que son dependientes, no sé, en un 10, 20, 30% Parcialmente. en el día. Que eso sí es frecuente, ¿no? Ahora hay tipos de marcapaso, ¿no? Hay marcapaso que sirve para darle solo impulso eléctrico. Hay lo que se llama el desfibrilador también. Por ejemplo, hay pacientes que no está dañado su sistema eléctrico, pero sí tienen un corazón muy grueso, que se llama cardiopatía hipertrófica, ¿no? ¿Qué condiciona que el corazón esté muy grueso? A que el paciente haga par en cualquier momento. Y generalmente son pacientes jóvenes. Entonces, ¿qué les ponemos? Un desfibrilador acá en la punta de su corazón. Doctor, consulta, ¿eso también te puede afectar, por ejemplo, a esas personas que hacen, por ejemplo, fisioculturistas? ¿Eso también te puede afectar? ¿O Sí, no? sobre todo cuando no estás bien entrenado. ¿Okay? Ah. Cuando tú no haces un buen entrenamiento, no sabes manejar la respiración y lo haces todo amateur, ¿qué es lo que condiciona? Lo que pasa es que tu corazón es una bomba, ¿no? Es como un globo, ¿ok? Tú el globo nuevo lo inflas y necesita más fuerza, ¿no? Pero si tú lo inflas, lo desinflas, ya se va distendiendo y ya no regresa a su tamaño original. Es igual el corazón. Si a tu corazón pues, tú te cuidas, tienes tu peso adecuado siempre, tú eres bien, no eres hipertenso ni diabético, normal tu corazón. Pero ¿qué pasa si aumentas de peso, eres hipertenso, diabético y todo eso? Pues tu corazón trabaja más, él se esfuerza por darte la sangre, pero en algún momento se agota sus fibras. Entonces, o se distiende o se engruesa. Es lo que pasa, por ejemplo, los fisioculturistas, ¿no? Ellos ¿qué hacen? Hacen mucho peso, ¿no? Es un peso ya exagerado, ¿no? Donde tu cuerpo no está diseñado para ello. Por ejemplo, hacer mucho deporte. Por ejemplo, los deportistas cuando hacen mucho, los de élite, que prácticamente, pues, no sé, 8, 12 horas, hasta incluso 16 horas hacen el deporte al día ellos sufren, por ejemplo, a veces de arritmias, porque el cuerpo no está diseñado para hacer mucho deporte. Entonces ellos constantemente deben pasar pues, evaluaciones por nosotros, ¿no? Para evitar pues, que les den una muerte súbita, que a veces, por eso ven ustedes en las noticias, ¿no? Un futbolista murió en pleno partido y era joven y todo ello, porque probablemente tenía alguna cardiopatía ahí oculta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Volviendo a la idea del fisioculturista, cuando tú cargas mucho peso, tú estás pujando, ¿no? Y estás aumentando la presión intraabdominal e intratorácica. Entonces, ¿qué estás haciendo a tu corazón? Estás poniéndole más fuerza para que él bote la sangre. Entonces, el corazón, ¿qué es lo que hace? Se esfuerza más, hace más fuerza y pues se va engrosando. Y eso puede ser la cardiopatía del deporte. ¿Okay? Eso es otra enfermedad. La mejor manera sería aprendiendo a respirar. Así es, la mejor manera es ir escalonando de a pocos. No les digo no hagan deporte, hágalo, pero ir escalonando y siempre buscando un profesional, o pues ahora está bastante información en internet, y pues siempre haciendo respiraciones con el peso. ¿Cuál es recomendable? Que cuando tú hagas el mayor esfuerzo posible, exhales. O sea, estás cargando, ¿no? Y cuando vas a coger el peso, inhales, ¿no? Así. Eso es lo que juegas con tu respiración. Obviamente, si tú no vas a ser fisiculturista, si no vas a competir en deporte, pues un peso adecuado, pues tampoco te vayas y te compares con el que está entrenando y quieres cargar, no sé, pues 100 kilos, 150 kilos y te termines herniando por último, o lastimándote. Entonces, ¿para qué, no? O sea, haz el deporte para tener una vida saludable, ¿no? Y tener pues tal vez un peso y talla adecuado para tu edad, ¿no? Entonces, eso siempre recomiendo a todos mis pacientes, porque hay veces que se quieren ir al deporte y todo, y pues empieza a compararse con el que hace el fisiculturismo, con el que está entrenando toda su vida y pues empieza a cargar todo lo que quiere en un día, ¿no? Y viene lesionado e incluso pues se desmaya, ¿no? Quiere superar al entrenador. Lo quiere superar al entrenador. Ajá. Entonces, ya viendo ese tema, es lo que sucede, mira, lo que te decía, ¿no? Es la propagación del impulso. Entonces, si tú te das cuenta, cada recuadro, cada rectángulo es un cardiomiocito. Miocardiocito en reposo, mira, todo lo que está dentro es negativo. Te dije que estaba con ¿cuánto? Menos 85, ¿ok? Miocardiocito que empieza a despolarizarse quiere decir que todo lo que está en su interior se empieza a hacer positivo. O sea, empieza a entrar sodio, calcio, si es meseta o sodio en las primeras fases. ¿El calcio también despolariza? Sí, ¿no? Claro, la meseta, pues. Claro, la meseta, ¿no?
Entonces la propagación del impulso, si te das cuenta, mira, volviendo a la idea para que lo entiendas, nace en el nódulo sinusal y empieza a viajar por todo lado, ¿ok? ¿Qué haz llevaba el impulso eléctrico a mi aurícula izquierda? ¿Cómo se llama ese haz? ¿Y cuál? ¿El anterior, medio y posterior? El de Bachmann, ¿ok? Bachmann, que es el anterior, ¿ya? El haz de Bachmann es el anterior que lleva el impulso eléctrico a mi aurícula. Ese es uno de los principales, ¿no? Que va a llevar el impulso eléctrico a mi aurícula izquierda, ¿ok? Primero empieza por las aurículas, luego pues va hacia abajo, hacia la derecha, hacia la aurícula derecha. Simultáneamente, gracias al haz de Bachmann, ahí dice se propaga también a la aurícula izquierda, acuérdate, aurícula izquierda. Haz de Bachmann o haz anterior lleva el impulso eléctrico hacia la aurícula izquierda. Luego, después de viajar por toda mi aurícula derecha y toda mi aurícula izquierda, tiene que converger, te dije, ¿dónde converge? En el nódulo auriculoventricular, ¿ok? Ahí es donde van a ser el nódulo auriculoventricular y finalmente pasa por el sistema de las de His. Acá está. ¿Qué es lo que ahora, Doc, a nivel de ventricular todo se contrae a la vez? Pues no. Primero, si te das cuenta, Celeste, ¿por dónde está viajando? ¿Cómo se llama esta pared que separa el derecho y el izquierdo? ¿Del corazón? ¿Que lo vimos en anatomía? Léelo, ¿qué dice ahí? Lo Celestito, 5. Septum. Acuérdate, septum, ¿ok? Septum interapentricular es la pared que separa mi ventrículo derecho de mi ventrículo izquierdo, ¿ok? Hay septum interatrial también, es la pared que va a separar a mi aurícula derecha y de mi aurícula izquierda. Septum, ¿ok? Septum es la pared que separa mis ventrículos o cavidades, ¿okay? Y lo primero que se va a despolarizar en la parte del ventrículo viene a ser el septum, ¿ok? El septum. Luego se va a despolarizar las paredes libres del corazón. ¿Por qué paredes libres? Porque cuando hay veces tú vas a leer bibliografía, te va a decir, no sé, pues, cierta arritmia o cierta anomalía está en la pared libre del ventrículo derecho. Tú dices, ¿cuál será la pared libre? Dices, no te explica. La pared libre es la pared lateral, por decirlo así, la que no tiene comunicación con otras cavidades. Por eso se llama libre. Igual la pared libre del ventrículo es una pared lateral. En cambio, esta pared se llama septum, tanto septum para el derecho como para el izquierdo. ¿Okay? Y finalmente se despolarizan las bases de los ventrículos. Entonces, acuérdate cómo se despolariza. ¿Qué primero se despolariza? Septum interventricular. Luego, las paredes libres o laterales de mis ventrículos, de ambos ventrículos, ¿ok? Y finalmente, las bases de mis ventrículos, ¿ok? Bases de los ventrículos. Ese es el orden, ¿ok? Te puedo poner para que ordenes y tú lo vas a poner, ¿ok? Septum, paredes libres y bases, ¿ok? Eso normalmente, eso es lo normal, ¿no? Entonces, ahí también hay una velocidad de conducción, mira. ¿Cómo viaja? ¿A qué velocidad viaja la conducción? Cuando estoy a nivel de qué estructura. Por ejemplo, de la nódulo en el atrio, la velocidad que viaja es de 1 metro por segundo, ¿ok? 1 metro por segundo, rapidísimo, ¿no? A nivel del nódulo auriculoventricular de 0.01 0.05 metros por segundo. His de 2 o 4 metros, mucho más rápido, y ventrículo de 4 metros por segundo. Te puedo preguntar, de toda la estructura del sistema nervioso o de conducción del corazón, ¿cuál es la estructura más rápida? ¿Cuál sería para ti la más rápida? Ya tienes ahí las velocidades, ¿ah? Purkinje. Bases, ¿ah? El Purkinje, ¿no? His y Purkinje, ¿no? Muy bien. De 2 a His y 4 metros Purkinje por son segundo. las más rápidas. La más lenta, La de... del nodo, ¿no? nódulo, ¿no? Sí, auriculoventricular, Auriculoventricular, ok, no. muy bien. Nódulo auriculoventricular, ok, 0.01.
Excelente. Y estos son los receptores, ¿no?, que van a comandar. Es el sistema simpático y parasimpático. ¿Okay? El sistema simpático se rige bajo qué receptores a nivel cardíaco. Los que gobiernan son los beta 1. ¿Okay? Beta 1. Entonces son beta. ¿No, simpático? Simpático, beta 1, receptores beta 1, beta 2, beta 2, beta 3 hay, ¿no? Alfa 1, alfa 2 también, pero esos son a nivel ya periférico. Frecuencia cardíaca, si tú estimulas el beta bloqueador, el beta 1 va a aumentar la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción también aumenta. ¿Okay? En cambio, el parasimpático para el organismo, para el corazón, ¿qué es lo que hace? Lo contrario, todo lo contrario. Hace una acción de bradicardia y hace una acción también de medios de conducción. ¿Qué receptores? M2, receptores muscarínicos, M2, ¿ok? Entonces, ¿qué es qué significa cronotrópico? ¿Alguien? Cronotrópicos. Hoy se había escuchado, creo. ¿Crono qué es? Reloj. Crono. Tiempo. Entonces es más rápido, ¿ok? O sea, más frecuencia cardíaca. Cuando digan cronotrópico es más